El océano, un lugar que trae vida y viajes interminables. En el profundo mar azul, criaturas gigantes realizan un magnífico viaje, las ballenas jorobadas. Ballenas jorobadas, la migración más larga del planeta. La superficie del océano de Hawái brilla bajo la luz del sol tropical, donde las olas golpean suavemente la orilla arenosa. Este es el mar cálido donde cientos de ballenas jorobadas regresan cada año para dar a luz. Aquí comienza una nueva historia, la historia de Cairo. Una joven ballena jorobada llena de curiosidad y picardía que nació después de 12 meses en el útero. Pesando hasta 2 toneladas y midiendo 4.5 metros de largo. Nada más nacer tuvo que aprender a nadar y llegar a la superficie del agua para respirar. La madre ballena, llamada Lani, siempre está al lado de Cairo y usa su cuerpo para sostener a su bebé cuando es necesario. Aunque acaba de nacer, Cairo mostró fuertes instintos de supervivencia. Todos los días bebe leche materna nutritiva para crecer y gana peso a un ritmo increíble, hasta 45 kilogramos por día. Lani no ha comido en meses para concentrarse en cuidar a Cairo. El cuerpo de la madre se vuelve notablemente más delgado ya que tiene que utilizar la grasa almacenada para crear una fuente abundante de leche para su bebé. Pero eso no disminuye el amor y el cuidado que Lani tiene por Cairo. Durante los primeros meses de su vida, Lani nunca se separó del lado de su hijo. Cada vez que Cairo está cansado, se acurruca bajo el vientre de su madre para descansar o se acuesta boca arriba, sintiendo la protección y el calor. Cairo es una ballena activa. A menudo juega dando vueltas en el agua, batiendo la cola en la superficie del mar para hacer ruidos fuertes o jugando con las olas. A veces le gusta jugar con las tortugas marinas que nadan lentamente o toca suavemente bancos de pequeños peces con sus grandes aletas pectorales. Cada vez que Cairo se pone demasiado travieso, Lani usa su sonido característico, un grito profundo, para recordarlo. En respuesta, Cairo rápidamente regresó a los brazos de su madre, como una buena niña. Las aguas que rodean Hawái no solo son el hogar de Lani y Cairo, sino que también son el hogar de muchas otras criaturas marinas.
A menudo aparecen bancos de delfines. Tortugas marinas y peces de gran tamaño. De vez en cuando, también lo visitan otras ballenas, sumergiéndose en una orquesta única de sonidos bajo el mar. Aunque estas aguas cálidas son el lugar más seguro, Cairo y Lani aún deben tener cuidado. Los tiburones tigre que acechan en la zona son un peligro real, especialmente para las ballenas jóvenes como Cairo. Si bien Lani aprovecha cada día para enseñar y proteger a Cairo, sabe que su tiempo en aguas hawaianas está llegando a su fin. El viaje migratorio de 3.000 millas a Alaska está a punto de comenzar, un desafío duro y arriesgado. Pero también la única manera para que madre e hijo encuentren alimentos nutritivos. Antes de dejar Hawái, Cairo todavía tiene tiempo para explorar el mundo que la rodea, aprender de su madre y prepararse para el importante viaje que le espera. Lo que no sabía era que este mar cálido pronto se convertiría en un recuerdo. Y el viaje a Alaska marcaría el primer paso de madurez en su vida. El sol salió gradualmente en el cielo hawaiano. La luz de la mañana tiñó de rosa el agua azul profundo. En una tranquila bahía donde las olas rompen contra la arena, Lani, una madre ballena jorobada, y su joven ballena Cairo se preparan para el viaje más largo de sus vidas, de Hawái a Alaska. El ambiente de la mañana estaba lleno de anticipación. No solo se reunieron Lani y Cairo, sino que también se reunieron muchos otros individuos de la manada. Esta es la señal que les ha dicho su instinto: ha llegado la temporada de migración. Las madres ballenas han agotado sus reservas de grasa y necesitan ir a Alaska a buscar comida, mientras que los machos encuentran pareja y sus crías aprenden a sobrevivir en el duro viaje. Lani dejó escapar una serie de sonidos bajos, como una llamada para recordárselo a Cairo. La joven ballena estaba jugando con las tortugas marinas cerca. Escuchó la voz de su madre. Inmediatamente se dio la vuelta y nadó junto a ella. A medida que el sol se elevaba, las ballenas comenzaron a moverse. Lani condujo a Cairo al grupo, cada individuo manteniendo un ritmo constante, con una longitud de más de 15 metros y grandes aletas pectorales. Cada movimiento de las ballenas crea ondas gigantes en la superficie del mar. Pero para Cairo todo es nuevo. No podía entender por qué tenía que abandonar el cálido mar que conocía. Lani pareció entender esa preocupación y de vez en cuando usaba su aleta para tocar suavemente a su hijo, como si dijera: esta es la regla de la vida, querida. Solo ha pasado un día y ha aparecido el primer desafío. Apareció un grupo de delfines de aletas largas, nadando rápidamente alrededor de las ballenas. No son peligrosos, pero la velocidad y la hiperactividad de los delfines distraen a Cairo. Dejó su posición junto a su madre, tratando de perseguir a aquellas ágiles criaturas. Lani rápidamente notó la ausencia de su hijo. Ella hizo un sonido de advertencia, pero Cairo todavía estaba absorto. Los delfines desaparecieron rápidamente en el agua, dejando a Cairo perdido. Afortunadamente, gracias a las constantes llamadas de su madre, Cairo encuentra el camino de regreso a la manada y aprende una importante lección:
permanecer siempre cerca de su madre durante todo el viaje. En los días siguientes, las ballenas continuaron moviéndose hacia el norte. En las profundas aguas azules no hay señales de tierra. Solo el cielo y el vasto océano para los amigos. Las ballenas nadan en formación suelta. Cada individuo a unos pocos metros de distancia. Pero aún mantienen contacto con llamadas distantes. Lani y Cairo tomaron posiciones en el centro. El lugar más seguro. Otras ballenas adultas nadan a ambos lados como una barrera protectora natural, manteniendo a la manada alejada del peligro de los depredadores. Cada mañana, cuando el sol brilla sobre el mar, las ballenas se detienen a descansar. Lani a menudo flota sobre el agua, dejando que Cairo se recueste boca arriba, disfrutando de un raro momento de paz. La manada continúa su viaje, porque el instinto les dice que el tiempo no espera. No solo es un viaje de supervivencia. El viaje es también un testimonio de solidaridad. Cuando otra joven ballena fue amenazada por un grupo de tiburones tigre, toda la manada de ballenas jorobadas unió fuerzas para protegerla. Enormes colas aletean ruidosamente en el agua, creando sonidos fuertes y olas poderosas que repelen a los depredadores. Cairo observó todo desde detrás de Lani, con los ojos muy abiertos, como si recordara una lección importante sobre la solidaridad. Superando los primeros desafíos, las ballenas continuaron su viaje hacia el norte. Cada día que pasa, el océano parece más grande y más frío. Pero Lani aún mantiene un ritmo constante, guiando a Cairo paso a paso en el camino hacia la edad adulta. En el cielo pasaban bandadas de aves marinas, lo que indicaba que Alaska no estaba muy lejos. La tierra prometida, llena de comida y vida, espera a Lani y a sus hijos por delante. Después de semanas de nadar sin parar, una manada de ballenas jorobadas, lideradas por madres como Lani, finalmente llegó a las gélidas aguas de Alaska. Los cantos de individuos adultos resonaron, fuertes y profundos, como un anuncio de que habían superado el desafío de llegar a la tierra prometida. Las madres ballenas guían suavemente a sus crías, mientras otros adultos muestran su alegría dando espectaculares saltos fuera del agua, creando enormes olas. En la manada, Lani y Cairo también se unieron a la diversión. Cairo nadó alrededor de su madre, dando vueltas y vueltas, su cola golpeando el agua con emoción, haciendo que la superficie del mar se llenara de ecos. Las aguas de Alaska son como un nuevo paraíso para Cairo. Bancos de arenques brillantes nadan en grupos. Bancos de krill se mueven por el agua como nubes rojas brillantes. El olor a vida inundaba todas partes, haciendo que toda la manada sintiera que los días de hambre y sed del largo viaje habían terminado. Lani, aunque agotada, inmediatamente se puso a cazar. Abrió mucho su boca gigante. Nadó a través de la densa bandada de krill y luego usó sus barbas para filtrar la comida. Después de meses de ayuno para alimentar a Cairo, Lani finalmente se recuperó. Cairo observó desconcertado, sin estar familiarizado con la dinámica escena de la caza de ballenas adultas. Pero su instinto le decía que allí era donde tenía que aprender sus primeras habilidades de supervivencia. Mientras Lani se centra en cazar para recargar pilas, no olvida su misión de enseñar a Cairo. Una mañana,
Llevó a Cairo a una zona de agua poco profunda donde el krill se reunía en grandes grupos. Lani comenzó a implementar la técnica de caza con red de burbujas, creando burbujas circundantes para arrear a los peces en un solo lugar. Cairo nadó con curiosidad, tratando de imitar a su madre, pero solo esparció los peces. Lani empujó suavemente el cuerpo de Cairo, como recordándole que tuviera paciencia. Luego repitió el movimiento, esta vez más lentamente para que Cairo pudiera observar. Cairo lo intentó de nuevo y, a pesar de su torpeza, pudo recolectar algunos peces pequeños. Un comienzo alentador para una ballena joven. Los veranos de Alaska están llenos de vida. Pero en este océano frío siempre acecha el peligro. Una mañana brumosa, cuando Lani y Cairo, madre e hijo, nadaban en busca de comida cerca de la orilla. Una sombra negra gigante apareció debajo de la superficie del agua. Era un grupo de orcas, los depredadores más temibles del mar. El grupo de orcas. Cairo se alejó mucho del lugar donde murió su madre. Nadó sin rumbo, sin los tiernos ojos de Lani para guiarlo. El vasto océano es ahora más frío y aterrador que nunca. En el cielo pasaban bandadas de aves marinas. Bajo el mar, Cairo continúa su viaje. Solo pero no solo. Porque el recuerdo de su madre es siempre la fuente de fortaleza que lo guía en el vasto océano. Bajo el agua fría de las profundidades del océano. Donde la luz del sol apenas llega. Una misteriosa criatura se mueve suavemente. Pulpo gigante, una criatura de perfecta evolución, que posee una inteligencia excepcional, una adaptabilidad extraordinaria y una apariencia extraña pero encantadora. Un hábil cazador y maestro de la supervivencia. El pulpo gigante no es solo una leyenda del océano, sino también un testimonio de la infinita creatividad de la naturaleza.
Los pulpos gigantes no solo impresionan por su enorme tamaño, sino también por el perfecto diseño de su cuerpo. Cuidado hasta el último detalle, que les ayuda a adaptarse al duro entorno del océano. El pulpo gigante del Pacífico es el pulpo más grande del mundo, con una longitud corporal de hasta 4.5 metros y un peso que puede alcanzar los 50 kilogramos. Sus 8 tentáculos, cada uno de ellos largos y flexibles, están cubiertos por cientos de ventosas. Cada retoño puede sentir la textura, la ubicación e incluso el sabor de su presa. La piel del pulpo contiene millones de cromatóforos, lo que les permite cambiar de color y textura en una fracción de segundo. Esta habilidad no solo les ayuda a camuflarse para evitar enemigos, sino también a comunicarse o amenazar a sus oponentes. Cuando nota la silueta de un tiburón que se acerca, su cuerpo cambia inmediatamente de color, de naranja brillante a gris claro, mezclándose con el fondo rocoso del mar. El tiburón pasó nadando sin siquiera darse cuenta de su presencia. Los pulpos poseen el cerebro más grande entre los moluscos, con miles de millones de células nerviosas no solo concentradas en el cerebro sino también distribuidas en los tentáculos. Cada tentáculo opera casi de forma independiente, lo que les permite realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Como maestro depredador del océano, el pulpo gigante no solo depende de su fuerza sino que también utiliza inteligencia y tácticas para acabar con su presa. El menú del pulpo gigante es muy rico. Incluye cangrejos, langostas, peces pequeños, krill e incluso otros pulpos. Su capacidad de adaptación al medio y su destreza les ayudan a alcanzar a sus presas en las condiciones más difíciles. Los pulpos a menudo se esconden en cuevas de rocas o corales, esperando que se acerque su presa antes de atacar repentinamente. Al acercarse, utilizan ventosas en sus tentáculos para sujetar firmemente a su presa, creando una fuerza de succión fuerte e irresistible. El pico duro y afilado de un pulpo les ayuda a romper el duro caparazón de un cangrejo o langosta para comerse la carne del interior.
cuando es atacado por un enemigo como un tiburón o una morena. El pulpo puede rociar tinta para crear una capa de humo negro que cubre los ojos del oponente y luego escapar. También pueden pasar por espacios mucho más estrechos que su tamaño corporal gracias a sus cuerpos flexibles y deshuesados. A pesar de ser el gobernante del océano, el viaje reproductivo del pulpo gigante es una historia llena de sacrificio. Este es también el último capítulo de su ciclo de vida. El pulpo macho se acerca a la hembra utilizando un tentáculo especializado, Ectocotylus, para transferir sacos de esperma al cuerpo de la hembra. Después del apareamiento, los pulpos machos suelen morir al cabo de unas semanas, dejando la responsabilidad de mantener la especie a la hembra. Las hembras de los pulpos ponen entre 50.000 y 100.000 huevos y los cuelgan con cadenas en cuevas rocosas del fondo del mar. Durante el proceso de 6 meses de protección de los huevos, la hembra del pulpo no come y utiliza todas sus fuerzas para avivar el agua y mantener oxígeno para los huevos. Su cuerpo se fue consumiendo gradualmente. Su piel perdió su brillo, pero sus ojos aún brillaban con determinación. Un día, los huevos eclosionaron y miles de pequeños pulpos se alejaron nadando, comenzando un nuevo viaje. La madre pulpo se desplomó, completando su misión. El pulpo gigante es un símbolo de inteligencia, flexibilidad y extraordinaria adaptabilidad. En medio de los profundos misterios del océano, este animal no solo sobrevive sino que también deja una marca audaz en el ecosistema. Su viaje es un recordatorio de que la naturaleza siempre lleva consigo historias mágicas que van más allá de la imaginación humana.